Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El día de hoy vamos a hablar sobre infancias trans. Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y hace una transición a un género u otros géneros. Y para esto cuento con 3 invitados muy importantes y expertos y expertas en el tema. Nos acompaña el día de hoy Tania Morales, fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero AC. Tania, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Geraldina. También nos acompaña el diputado Temístocles Villanueva, diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Temístocles, muchas gracias por estar aquí. Hola, Geraldina. Saludos a todo el auditorio. Y Sandra Arcos, quien es integrante de la Red de Familias Trans. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Es muy importante hablar sobre este tema. Se encuentra actualmente una iniciativa de reforma legislativa en el Congreso de la Ciudad, pero también hablar sobre la discriminación que sufren los niños y las niñas y los y las adolescentes trans en la Ciudad de México y en el país entero. Entonces, justamente por eso, pues decidimos hacer este programa para visibilizar la enorme violencia, las violencias y la discriminación que niños, niñas y adolescentes en esta ciudad están viviendo día a día por no poder realizar un cambio en su acta de nacimiento por la vía administrativa. Pero primero me gustaría que habláramos justamente sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de infancias trans. Tania, por favor. Pues, como decías al inicio, a todas las personas, desde el momento en el que nacemos, a veces desde el ultrasonido, más que se les asigna, se les impone o nos imponen un género. Y es sabido que el género no precisamente tiene que coincidir con los órganos sexuales, y además hay, bueno, partiendo de que los órganos sexuales no nada más son expresiones como pene o vulva, hay una cantidad de expresiones en órganos sexuales y en general, pues cuando alguien tiene un pene se le impone el género masculino, cuando alguien tiene vulva se les impone el género femenino, pero a veces esas cuestiones no coinciden. ¿Y qué es lo que pasa con infancias trans? Pues son pequeños, pequeñis, de una edad muy temprana, saben e identifican un género distinto al impuesto al nacer. Antes era un poco más difícil entender que nos estaban expresando eso, niñas, niños y adolescentes, sobre todo niñas y niños. Hoy cada vez más pues hay más información, las personas tenemos acceso a más información, entonces podemos entender y darle la oportunidad a estas niñas, niños y adolescentes que tengan las herramientas verbales para poder comunicar cuál es su identidad. Entonces, bueno, infancias trans tiene que ver con que la identidad de género de estas niñas y niños no coincide con la impuesta a la asignada a nacer. Y las organizaciones de las que ustedes nos visitan, Tania, Sandra, justamente lo que hacen es, o sea, bueno, se fundan, entiendo, a partir de las experiencias familiares que tienen ustedes. ¿Cómo se acompaña a un hijo o a una hija trans? Gracias, Geraldina. Pues sí, mira, básicamente la red de familias trans surge recién hace año y medio, que está conformada por otras organizaciones que ya vienen trabajando desde hace 20, 25 años sobre el tema trans. Justamente nace a raíz de una iniciativa en que Tania, siendo mamá de un chico trans, se da cuenta que nuestros hijos necesitan esa convivencia con gente que puedan entenderse, sobre todo en edades. Estamos hablando de adolescentes. Entonces, esta iniciativa de acompañamiento también es para nosotras las mamás. O sea, yo soy mamá de un chico trans, también de recién cumplidos 18 años, que efectivamente me di cuenta de que yo no tenía con quién platicar, con quién identificar estas dudas, esta culpa, esta sensación, sentimiento, emociones, todo en un solo ambiente. Entonces, cuando encuentras a otras mamás que se sienten igual que tú, bueno, el mundo se te abre, porque además empiezas a conocer especialistas en el tema, terapeutas, psicólogos, sexólogos. Y entonces vamos conformando esta red de apoyo y así somos capaces de apoyar a nuestros hijos. Con desinformación, pues no puedes hacer nada. Claro. Claro. Entonces partes de una desinformación en la que puedes perderlos porque se van de casa, sí, y el mayor riesgo es el suicidio, ¿no? Está registrado que los adolescentes presentan un alto nivel de suicidio, sobre todo los adolescentes trans, cuando son rechazados en su casa. Por supuesto. Y ese es el primer punto de partida. Sí.
Diputado, ¿por qué es importante el trabajo legislativo en este aspecto? Bueno, los legisladores estamos básicamente para reconocer derechos u dotar de obligaciones a la gente. Y este es un tema que requiere reconocimiento de derechos. Hay una interseccionalidad de dos sectores poblacionales que viven bajo distintos parámetros de discriminación, que son las personas niñas, niños y adolescentes, pero por otro lado las personas trans. La identidad de género es una condición humana, no se elige, no se define a partir de experiencias vividas y los estudios científicos han mostrado recientemente que la definición que tiene una persona sobre su identidad de género es la misma desde la infancia, sin importar si es trans o es cisgénero. Sí, hay un estudio muy reciente, ¿no? Hay un que se estudio muy acaba de reciente publicar. de la Universidad de Washington que así lo constata. Sí. Es el estudio más grande que se ha realizado Sí. en personas trans en todo el mundo. Sí. Y pues los legisladores entonces estamos para reconocer una realidad social, estamos para evitar la vulnerabilidad de estos grupos de atención prioritaria. Una persona no es trans mágicamente al cumplir 18 años. Claro. Es una condición que se desarrolla. Pues el género está desde antes de que nazcan los bebés, ¿no? Desde antes de que nazcan ya te están regalando el mameluco Ya se impone. azul o el Así mameluco es. rosa y el baby Desde shower. ese momento hay una imposición y ahora cultural. las fiestas que se hacen ahora de ponchar el globo y a ver si es rosa o es azul, ¿no? Entonces... Y lamentablemente se ha querido interpretar que este reconocimiento provoca que el desarrollo sexual de un menor sea a menor edad. Una cosa que es importante que sigamos insistiendo y que aclaremos es que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual de una persona. Es más, yo me atrevería a decir que la identidad de género se decide muchísimo, se define muchísimo antes que la orientación sexual de una persona. De hecho, creo que en ese estudio inclusive, ¿no? Se habla sobre que niños, niñas de una edad temprana de 4 años ya tienen definida su identidad de género. Y justo lo que platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? ¿Por qué no dudamos de un niño o una niña que identifica su identidad de género con su sexo? No dudamos cuando una niña cis, como se les llama a las personas que identifican su cuerpo biológico, su sexo biológico con su género, te dice soy niña o soy niño, pero sí dudamos de un niño, una niña, un adolescente cuando te dicen que no se identifican con el género que les ha sido impuesto al nacer, ¿no? Así es. Y además cuando encuentran referentes, es decir, cuando van creciendo, y gracias ahorita a toda la información que tenemos en las redes, en los medios, y van encontrando diciendo, yo me siento así, o yo me veo así, o eso que está viviendo esa persona me pasa a mí. Claro. Y entonces se atreven a verbalizarlo, a decirlo, a ponerle un nombre incluso. Y nosotros, en este caso yo como mamá, pues difícilmente, o sea, no vas a entender de primera instancia todo. Claro. Pero justamente entonces buscas ayuda, Sí. ¿no? Entonces, o otras mamás o otros expertos, pero corres el riesgo de caer con profesionales de la salud, Sí. que justamente lo que te pueden decir es, se cura, Sí. eso se puede cambiar. Y hay que saber distinguir también con quién vamos, ¿no? Claro, que eso ahorita hablamos de eso. Y creo que se ha podido visibilizar más este tema de infancias trans porque en la última década ha habido mayor claridad sobre quiénes son las personas trans, sobre referentes de personas trans que existen, que juegan un papel protagónico en el desarrollo de nuestro país, de la sociedad en general, de nuestra comunidad. Y eso ha pues generado un mayor entendimiento, pero también una mayor sensibilidad de legisladores y de padres y madres. Antes los papás, las mamás no tenían claridad de este tema. Ahora que ya es visible, pues comprenden que se puede generar desde la infancia. Claro, claro. Y la importancia del acompañamiento a las familias, ¿no, Tania? Sí, eso es muy importante, porque justamente lo que decía Sandra, de pronto ha habido una época en la que pareciera que las personas cisgénero, los médicos, quien hace medicina, quien hace psiquiatría, fueran expertos en el tema de identidad de género de las personas trans, cuando en realidad son las mismas personas trans quienes pueden ser expertas acerca de cómo se vive, ¿no? Claro. Y ahora también las familias. Sí. O sea, yo creo que yo, no solo en mi caso personal, sino acompañando familias, he visto que la historia se repite en todas las familias. Es como, desde qué edad mi hijo
pensaba o se nombraba con nombres jugando masculinos o le parecía como raro que tuviera que entrar al baño de niñas, pues desde los 3 años, 3, 4, o sea, durante su crecimiento así fue y eso se repite continuamente en las familias. Cuando lo compartimos es muy curioso porque es como la misma historia contada desde diferentes visiones. La cuestión es que las familias cisgénero no estamos enteradas, por desgracia. No había información, no lo veíamos en el cotidiano. Ahora creo que parte de la importancia de este, podría yo decir, incluso movimiento, es que las familias también compartamos información, seamos públicas, que la gente sepa y vea que somos familias como cualquier otra familia, claro, que nuestras hijas, hijos, hijes viven de la misma manera que las demás personas. Y entonces ahora tenemos una gran oportunidad de generar información y darles nombre, ¿no? También mi hijo fue hasta los 13 años que pudo encontrar el término identidad de género, cuando me lo dijo de muchas maneras. Y hoy a las infancias les damos el vocabulario, pues claro, podrían Y lo importante hablar. que es el acompañamiento para la salud de los niños, niñas y adolescentes en general, y sobre todo cuando no están sintiendo que sus familias los están apoyando o les están entendiendo. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de una profesora de Estados Unidos, Caitlin Ryan, me parece que es su nombre, que demuestra justamente que las posibilidades o las probabilidades, más bien dicho, de suicidio en jóvenes de la diversidad sexual y de género, cuando no son acompañados por sus familias, aumenta hasta un 70%. Pues es que imagínate, yo lo que pienso, a veces ha habido personas de grupos que discriminan a estas personas que dicen, es que seguramente tienen mayor índice de suicidio porque son trans. No, perdón, si todos los días tenemos que yo tengo que explicarle al mundo quién soy, mi existencia, el mundo no está hecho para mí, no hay referentes como yo en la escuela, en la historia, no puedo tener un acta de nacimiento y además en mi casa no me pueden nombrar siquiera. Pues yo creo que no hay también como mucha opción. Son las violencias, ¿no? Las que realmente reducen las posibilidades de tener una vida sana y sobre todo de los índices de suicidio y de los índices de baja edad en la mortalidad, que tienen que ver más que nada con la salud mental de las personas al no ser parte de una sociedad, digamos, ¿no? ¿Querías decir algo? No, bueno, pues siendo la sexualidad un componente básico como seres humanos, el desconocimiento de la propia sexualidad pues genera todo este tipo de problemas en el desarrollo emocional de cualquier persona. Sí. Pero yo sí quería agregar, creo que el protagonismo que han logrado las familias ha sido fundamental porque nosotros como legisladores no podemos legislar para poblaciones invisibles. Así es. Y ahora es una población muy visible como nunca antes. Sí. Sí, no, y eso es fundamental, ¿no? Porque yo creo que justamente el hecho de que exista la información, cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, pues los adultos tendemos a tomar decisiones absolutamente adultocéntricas, haciendo de lado las decisiones de los niños, niñas y adolescentes como si no fueran capaces de tomar ninguna decisión, ¿no? Que este es parte de los argumentos de los diputados conservadores que se oponen a la reforma que permita el reconocimiento del cambio de identidad de género en el acta de nacimiento por la vía administrativa, que un menor no tiene la capacidad de decidir. Sí. Y además lo equiparan a decisiones que sí son decisiones que tienen que ver con el consumo de sustancias drogas, tóxicas, de alcohol, cuando no es una decisión, es parte de tu condición como ser humano. Claro, y que parte de su identidad, ¿no? Sí, perdón, sí, Sandra, te interrumpí. Y te voy a comentar acerca de este riesgo también que los medios de comunicación muchas veces significan, porque hay tantos testimonios, videos en donde le dicen adolescentes, me puse esto, me inyecté esto, me tomé esto, y justamente ese acompañamiento del que hablabas, ¿no? De que si no estamos como papás, aunque sea informados en cierta medida, ¿cómo vas a poder explicarle o atender en este caso a tus hijos que quieren ya casi hacer el cambio de inmediato? Porque es algo que ellos necesitan, pero para nosotros es paulatino. Sí. Y si hacen caso a todo lo que ven en los medios de comunicación, es lo mismo que ahorita cualquier acompañamiento que hagas. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? Y entonces, ¿qué van a hacer? Claro. Sí, y si lo que están viendo es una campaña de estos diputados, es una campaña de odio, que pues como con qué seguridad salen a la escuela, ¿no? Ese día, ¿no? Lo que ha dicho Sandra es muy importante. Algunas personas creen
que porque esta reforma avance significará que cualquier niño de la noche a la mañana vaya y se forme en el registro civil y logre su cambio de identidad. Pero ella de manera muy clara lo dijo. Primero, que el menor tenga la libertad de expresarlo a sus padres. Después, que los padres o las mamás de manera receptiva tomen la expresión de su hijo, que tengan la información, que cuenten con el acompañamiento en muchas ocasiones de médicos que además están actualizados. Y después conocer cuál es el trámite administrativo. Claro. Esto es un proceso de años. Por supuesto que sí. Ahorita nos tenemos que ir a un corte para hablar sobre el tema de la iniciativa, pero me gustaría antes de irnos nada más recuperar un poquito el tema de las familias, porque con respecto a el acompañamiento de las familias, nada más quería yo ponerlo sobre la mesa porque a mí me parece un dato fundamental que bajan las probabilidades de muerte, digamos, de los menores de edad, de la diversidad sexual y de la diversidad de género, cuando tienen, aunque sea un gesto de acompañamiento o de entendimiento por parte de sus familias. Y esto lo quisiera yo recalcar para las personas que nos están viendo, lo importante que es que los padres y las madres acompañen a sus hijos, porque aunque no tengas la información, puedes acercarte a organizaciones como las de ustedes, ahorita voy a repetir el nombre, es la Asociación para las Infancias Transgénero AC, y la Red de Infancias Trans, de Familias Trans. Por supuesto, compartiremos los datos para que puedan acercarse a ustedes, porque a mí me parece que es fundamental hablar sobre el acompañamiento de las familias como un paso importantísimo en el respeto a los hijos y las hijas. Que sean menores de edad no implica que nosotros tengamos que tomar decisiones por ellos y que además tenemos que respetarles en su identidad, en su libertad, en su autodeterminación, por supuesto, cuidando su interés superior, pero tampoco podemos tomar las decisiones sobre ellos, ¿no? Sí, es. Y a veces que son, por ejemplo, no es papá ni mamá, a veces es un primo, la abuelita, Claro. de quien menos se lo esperan, puede llegar justamente esa comprensión. Sí. Y ese digamos, que es lo que le fundamental. detiene al chico decir, si aquí me tratan de esta manera adentro, ¿qué me espera afuera? Así es, así es. Claro. Entonces, vamos a hacer una pausa. No le cambien porque vamos a continuar platicando sobre la iniciativa de reformas que se encuentra en el Congreso para que nos explique el diputado y las colegas ahorita de qué se trata. No le cambien en Espacio Diverso. Hola, ya estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre infancias trans. En este bloque vamos a hablar sobre la iniciativa de reformas al Código Civil y al Código Procesal Civil que se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México, que permitiría que niños, niñas y adolescentes hicieran su cambio de acta de reasignación sexogenérica por la vía administrativa. Esto querría decir que no lo tendrían que hacer a través de un proceso jurisdiccional, es decir, ante un juez, pero para esto me gustaría que el diputado, que fue quien nos ha impulsado esta iniciativa, y Tania también, porque lo presentó, ahorita nos platicas cómo fue que se gestó, digamos, la presentación, porque fue muy importante y muy interesante, de esta iniciativa. Entonces, pues, por favor. Claro. Bueno, pues en primer lugar, aclarar que el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México en la actualidad reconoce que una persona pueda realizar su cambio de identidad de género en su acta de nacimiento a través de un proceso administrativo, es decir, yendo al juez del registro civil y solicitándolo. Pero, para mayores de edad. Pero hay un requisito, bueno, hay varios requisitos. Uno de ellos es tener más de 18 años. Y justamente desde hace tiempo se ha compartido la idea de que este requisito es completamente discriminatorio, porque como lo comentaba en el bloque anterior, la identidad de género no se desarrolla a partir de los 18 años, se desarrolla mucho antes. Y peor todavía, la discriminación se vive con mayor rigor cuando uno es menor, en la escuela, en la familia, en la calle. Entonces es importante que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a este trámite administrativo sin importar su edad. En eso consiste principalmente la reforma que ya fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia con Igualdad de Género. El día de hoy se están cumpliendo 112 días de este dictamen y aún no hemos logrado que suba al Pleno del Congreso. Es importante hacerle ver esta responsabilidad al presidente de la Comisión de Justicia. En sus manos está, del diputado Eduardo Santillán, que este dictamen pueda subir al Pleno,
que pueda ser discutido y avalado. Ya se han dado los foros necesarios para que este tema pueda ser discutido. Nosotros pudimos organizar un foro junto con las organizaciones de familias de infancias trans en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, y el propio Partido Acción Nacional, con sus preceptos discriminatorios que difunden el odio, han generado también su foro. Entonces ya no hay pretexto de que este tema no ha sido discutido. Al mismo tiempo, decidimos solicitar la opinión consultiva de la UNICEF y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Lo que ambas manifiestan es que esto puede representar un reconocimiento en derechos a niñas, niños y adolescentes. Por eso creemos que ya el Congreso está listo para votar este dictamen de forma positiva. Claro. Tania, platícanos, ¿cómo fue que se generó esta ley? Pues hablar un poquito de lo que estaba diciendo Temístocles, que es muy importante especificar que no es que se haya creado una forma de reconocer la identidad de género en niñas, niños y adolescentes. Ya existe. O sea, no hay, si no es el trámite administrativo, es un juicio terrible, costoso, patologizante, tardado, en donde se pide que haya dictámenes psiquiátricos, psicológicos, dictámenes psiquiátricos y psicológicos de las familias, de los integrantes de la familia. Como si se tratara de una enfermedad. Exactamente. Con testigos, hay periodo probatorio con testigos. Además, lo que se trata es de convencer al juez de la identidad de género de alguien, que a mí eso es lo que me parece terrible. Pero entonces, si ya hay un procedimiento totalmente discriminatorio, esa es discriminación institucionalizada, si ya está este procedimiento, no es nuevo, no es que ahora se le vaya a permitir a niñas, niños y adolescentes reconocerle su identidad de género. Ya se puede, nada más que este procedimiento es terrible. Entonces, la propuesta es que ese procedimiento no exista y que exista la vía administrativa como para cualquier persona mayor de 18 años. Un poco la historia de una de las iniciativas, porque son dos iniciativas, es la que presenta la diputada Paula Soto a través de la Comisión de Igualdad. Es una iniciativa que yo presenté en el Parlamento de Mujeres en el proceso de reconocimiento de la identidad de género de mi hijo, siendo abogada. Yo aprendí del EDESER, que es una asociación civil, que ese procedimiento judicial era algo terrible. Entonces comenzamos solicitando al registro civil que hiciera un control de convencionalidad y constitucionalidad para que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 24 del 2017, fuera aplicable en este caso a mi hijo. La negativa del registro civil dio oportunidad de presentar un amparo como una ley que discrimina, es inconstitucional porque discrimina por edad. Y a la par yo basé esta reforma esta propuesta de reforma para presentarse en el Parlamento de Mujeres, que era un ejercicio de participación ciudadana, en el amparo de mi hijo. La respuesta es que mi hijo fue el primer adolescente, digamos, que en su nombre, porque no firmé yo, no firmó su padre, en su nombre solicitó el cambio de acta de nacimiento frente al registro civil. Finalmente se le amparó de esta ley inconstitucional. Ganaron el amparo. Se ganó el amparo y durante ese proceso que estaba en el amparo se aprobó en el Parlamento de Mujeres esta propuesta de reforma y después fue unida con la reforma que presentó Temístocles. Y juntas se fueron a dictamen y se aprobó el dictamen, que eso es algo muy positivo, porque entonces habla de una necesidad social, porque de pronto algunos grupos de conservadores dicen, es que son las ocurrencias de Morena. Qué bueno que a Morena se le ocurra apoyar a las personas, claro, ¿no?, que necesitan que se hagan leyes para que les protejan. Claro. Yo quisiera subrayar de todo lo que dijo Tania. ¿Sí? Si un menor pudo representarse a sí mismo en un juicio de amparo, ¿por qué?
no va a poder acceder a el cambio de identidad en un proceso administrativo. Es completamente absurdo. Pero es que todavía seguimos con este paradigma de que los menores de edad son objetos de protección, ¿no? O sujetos de tutela, ¿no? O influenciables. O influenciables, por supuesto que ese es otro argumento que se ha utilizado, ¿no? Es que los papás o las mamás son los que quieren, es que querían una niña o querían un niño y entonces los están influenciando, motivan, ¿no? Y creo que yo lo escuché de ti en algún momento. O sea, yo no pondría a mi hijo, después de todo lo que hemos hecho, en esta posición simplemente por un capricho mío, ¿no? No, pues es que entonces, lo que se vive es demasiado claro, me parece difícil como para banalizar decir las que- violencias y la discriminación. El valor que tienen nuestros hijos de decir y decirse cómo son, quiénes son, cómo se sienten, Sí. eso no se compara con ninguna otra acción. O sea, Claro que no. atreverse en una sociedad como esta, Sí. con los riesgos, la discriminación, lo que enfrentan a decir, así soy, así me vivo y quiero que me nombres así, Sí. o sea, no tiene comparación. Y lo que yo les platico que mi hijo dice es, si yo hubiera tenido la oportunidad de no tener una vida en la que me están diciendo no tienes un acta de nacimiento, no te vamos a llamar de esta forma, tu ropa, no, o sea, si hubiera tenido la oportunidad de elegirlo, seguro lo elijo, ¿no? Claro. ¿Quién quiere meterse en este mundo de discriminación? De que Pues te estén nadie, ¿no? señalando. Ese es un tema básico. Hablan de que esta es una decisión, pero la gente decide siempre en favor de su bienestar y de su beneficio. Nadie elige ser discriminado. Exactamente. Por supuesto, ¿no? No estar en el centro de las violencias, como lo están las personas trans, menores de edad y mayores. Y el tema también, o sea, este es el tema como de la vida del día a día, pero en el tema legal, Sí. pues el derecho a la identidad es parte, de identidad de género, es parte del derecho a la identidad. Entonces, la parte que no hemos terminado de entender es que niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad de tener identidad y que una persona tiene identidad desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Claro. Entonces no puede quedarse, si alguien se identifica con un género distinto al impuesto, pues no tendríamos más que a vía de trámite decir, pues nos equivocamos al imponerle este género, Claro. pues pago 70 pesos por un acta de nacimiento, modifiquémosle eso y listo, ¿no? Claro. Pero es una historia de en la que ocurren dos maneras. Es la discriminación por identidad de género y la incapacidad que hemos tenido de darles, o más bien no darles, porque tienen voz, de escuchar y participar de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es un tema como de no quiero, y también me parece que ha sido históricamente tomado por grupos conservadores. Si a las niñas, niños y adolescentes les permitimos Sí, hablar sí, de lo que opinan, pues entonces el mundo tiene ideas nuevas, tiene ideas frescas, saludables, ¿no? Un montón de cosas que pues hay gente que no quiere. Y también hay algún otro argumento a partir del género, ¿no? Las cuestiones de cómo es que estamos reforzando los estereotipos de género. Pero a mí me parece que es muy importante hablar sobre que los niños, niñas y adolescentes, pues vivimos, bueno, me estoy poniendo como niña, niña y adolescente, no, pero las personas en general vivimos en un mundo donde el género está construido culturalmente y no podemos escapar de ello, ¿no? Entonces me parece que también es importante decir esto, o sea, porque hay grupos feministas, lo voy a decir tal cual, que se oponen al reconocimiento de las infancias trans porque se dice que se les están imponiendo los estereotipos de género. Sí, y caray, pues también yo invitaría a todas estas personas que opinan mucho sobre estas experiencias que realmente se acercaran a conocer a personas que pasan por ahí. Porque si algo no queremos es repetir estereotipos. Entonces, Claro. si nuestras niñas trans aman el fútbol, seguirán amando el fútbol. O sea, no es que porque mi hija pateó una pelota, entonces la vuelvo chico trans. Pues no, eso es como bastante inconsciente decirlo. Y ¿no? finalmente, en nuestra identidad como personas, como ciudadanos mexicanos, se nos define también por un género. Por supuesto que si estuviéramos en otro Claro. contexto, como ahora ocurre en Canadá, donde la gente no se le asigna género al nacer, a menos que lo decida en el futuro, pues esta visión tendría sentido. Claro. Pero no es el contexto en el que se encuentra ni nuestro país ni nuestra ciudad. Nuestra
identificación oficial, a menos que no lo solicitemos, incluye nuestro género. Sí. Y eso impacta en, por ejemplo, qué cursos elegir en la escuela, a qué clases puedes ir en las tardes, o sea, cosas muy cotidianas. ¿Qué violencias ¿no? vives en Incluso las calles? Claro. Qué acceder violencia. a servicios de salud, por ejemplo, Claro. que los chicos trans finalmente son cuerpos gestantes Claro. que en algún momento requieren Claro, la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. ¿no? Sí. O procrear. Claro. Es decir, son Claro. vivencias que no conoce muchos de estos grupos de los que mencionamos, feministas o conservadores, y no conocen esas necesidades o no las reconocen. Y bueno, lo bueno es que no son todos los grupos. No, yo no, soy no, feminista, no, yo entonces no, es algo no, maravilloso. porque además, No, no, hay hay algún- los argumentos de estos grupos No, yo lo decía feministas, así, sí. lo extraño es que se conectan con los argumentos de los grupos conservadores. Exacto, ¿En qué Y si comparas lo que dicen estos grupos feministas, es lo mismo que dicen los grupos conservadores. Así es. Sí, pero por fortuna existen También. las feministas interseccionales, ¿no? Claro. Sí. Que entonces se tienen que entendemos. reconocer todas las realidades Sí. y que además hablamos de los feminismos justamente porque hay muchas perspectivas y no hay una sola manera de ser feminista o de entender los derechos del Como no hay una mujeres sola o de- manera de ser mujer o ser Así hombre, es. o sea, pero también algo bien importante que sí hay que decir, y eso lo trabajamos desde la red de familias trans, como familias, es no queremos repetir estas violencias ni estos estereotipos. Entonces no queremos hijos, yo tengo un hijo hombre que por supuesto no es un macho, ¿no? Sí. Ni él, y además es algo maravilloso porque no es nada más que no se le permita, sino él no se lo permite y él no permite eso en su entorno. Claro. Yo creo que incluso estas personas trans son agentes de cambio, Claro, ¿no? claro, Eso habría que evaluarlo, ¿no? En sus mismos grupos de hombres, de compañeros, de amigos, pues no se permiten, él no permitiría que hablen mal de una chica o que hablen sobre el cuerpo de una mujer o que... Entonces, en realidad son agentes de cambio, tendríamos que verlo así. Y algo que también me gustaría recuperar de todo lo que hemos dicho ahorita es el tema de que estas iniciativas, la iniciativa que presentó el diputado y la iniciativa que presentaste tú y que después hizo suya la diputada Paula Soto, esa iniciativa viene trabajada desde las familias. O sea, también está representada. No fue una decisión de dos legisladores, digamos, y lo pongo con todo respeto, pero que trabajaron en su cubículo una iniciativa. Un ejercicio de parlamento sino que abierto. fue un ejercicio de parlamento abierto y que además en ese ejercicio de parlamento abierto se está representando las vivencias de las familias. Tú hablabas sobre un juicio horrible y patologizante. ¿Por qué? Bueno, uno, requieres detener a tu mamá y a tu papá, de acuerdo. Y algo que pasa es el 86% de las personas trans acompañadas, niñas, niños y adolescentes trans acompañadas por alguien de su familia, por algunos de su familia, en general es la mamá o la abuelita o la tía. Es un tema también de género muy importante. Entonces, algo que era muy importante decir y saber es que si hoy vas a un juicio, necesitas la firma del papá también, ¿no? Que ojalá que todos los papás quisieran apoyar en esto. Pero entonces, esta personita está obligada a convencer a su madre y a su padre que le apoyen. Entonces, ya de entrada ahí quitamos una cantidad de gente que podría tener acceso a, porque nada más porque su mamá y su papá no están de acuerdo. La otra es, pues es costosa, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver que es como el tema del poder adquisitivo, pues no es para todas las personas el juicio, ¿no? Porque entonces hay que pagar un abogado patrono y el otro que está acompañando el juicio, que deberán ser abogadas que sepan sobre el tema. Claro. Y después tienes que probarle al juez que tiene esta patología tu hijo, ¿no? Y para probarle al juez la patología de tu hija, hijo o hije, necesitas pues pagar dictámenes psiquiátricos. Entonces, Y no pues, cualquier psiquiatra. No, porque además... no aceptan cualquiera. Exactamente. Entonces tú puedes llevar un dictamen y decir, no, te dicen no, este dictamen no. Entonces, pero además no se trata de que tú llegas con un terapeuta y le pagas para que te haga un dictamen. Pues entonces necesitas un tiempo de seguimiento, ¿no? Imagínate la cantidad de dinero que eso implica. Y después que le tienes que probar la patología de tu hija, hijo, hije, todavía pues puedes ser sujeta o sujeto, madre o padre, de investigación, de a ver pues qué tan saludable mentalmente estás tú, porque además es como comprobar si estás saludable, porque seguro tu hija, hijo es así, Claro. terrible. Te mandan traer testigos, ¿no? Entonces, pues tienes que llevar testigos que esa personita, pues igual, ¿no? Es como si está enferma, ¿no? Mentalmente. Y al final de todo este proceso,
puede ser que dure 1, 2, 3 años, porque yo conozco familias que han pasado por ahí, y al final del proceso puede ser que la jueza o el juez diga, pues no estoy convencida, ¿no? Y esta persona ya vive, tiene una expresión de género determinada y anda con documentos por el mundo que no le avalan esta manera de vivir y de existir, ¿no? Eso es algo terrible. Claro, por supuesto. Tania acaba de mencionar un tema muy importante en el debate que tiene que ver con la patria potestad. Y es un asunto que seguramente en el Pleno se seguirá desarrollando la discusión. Y es que la patria potestad, algunos han interpretado que es un derecho que tienen los tutores, cuando la patria potestad es un derecho que tienen los niños y es la obligación que tienen los tutores para garantizarle derechos a los menores. Y entonces algunos creen que el dictamen debe de ser modificado en el Pleno para que obligatoriamente la decisión de acudir al juez del registro civil para cambiar la identidad de género deba ser acompañada por los 2 tutores en caso de existir. Lo que el actual dictamen dice es que solamente se requiere el acompañamiento de uno y yo soy de la idea de que debemos preservar el dictamen en ese sentido. Por supuesto que sí. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita seguimos hablando sobre esto y sobre todo los mitos y los prejuicios que existen alrededor de este tema en el último bloque. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y el día de hoy estamos hablando sobre infancias trans y nos quedamos charlando sobre la iniciativa de reforma que se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México. Y sobre todo lo importante es recalcar que esta iniciativa únicamente contempla el cambio de acta, no contempla tratamientos médicos de tipo hormonal, cirugías y todas estas cuestiones. Y principalmente no lo contempla porque los diputados no somos quien para decidir esto. Son asuntos que corresponden a la medicina, que corresponden en todo caso a las famosas NOM que definen los consejos de salud. Nosotros solamente reconocemos derechos u obligaciones. Y en ese sentido es que estamos hablando de este tema. Por supuesto. Eso que es bien importante y ahora la realidad también, porque es que se generan muchos mitos. Nadie hormona niños, nunca. Está prohibidísimo. O sea, no hay una forma, nadie va a aceptar hacer eso. Y la identidad de género es una cosa y la expresión que quieres, la libertad que tienes para expresar tu cuerpo es otra. Y no tienen que ir ligadas, no tiene que haber modificaciones. No hay una forma de vivir la identidad de género y al contrario, yo creo que esta reforma puede justamente permitir entender que hay mujeres con pene y mujeres con vulva y hombres con pene y hombres con vulva y que el cuerpo no tiene por qué ser normado, ¿no? Claro. Pero debe haber independencia para ello. Pero es importantísimo esto, la reforma nada tiene que ver con hormonas, porque luego he escuchado unas cosas... Y además desde que nacemos, todos traemos hormonas, hasta nuestro último día de vida. Por supuesto. ¿No? Y no suben ni bajan en la adolescencia, porque también eso es un mito, si es cierto, cambian. Pero es una parte del crecimiento del cerebro de los adolescentes, ¿no? Claro. O sea, pero hormonas tenemos desde el que nacimos hasta nuestro muerte. Y es que quienes dicen esto asumen que el comportamiento de un hombre o de una mujer se regula a partir de las hormonas. Claro. Y que tu identidad de género se corresponde por las hormonas que tienes en tu cuerpo. Pero no es así. Claro. Las hormonas generan un desarrollo físico, un desarrollo en la capacidad de reproducirse, pero no un desarrollo psicosocial. Eso es otra cosa completamente distinta. Claro, absolutamente. Y cómo te entiendes tú y cómo desarrollas tu identidad, pues no tiene que ver con las hormonas, ¿no? Así es. Y es un pensamiento un poco biologicista, digamos, entendernos nada más desde esta perspectiva y no como seres culturales como somos, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. Y justo queríamos hablar en este bloque, el último ya, sobre los mitos y las leyendas que se han generado alrededor de estos. Una de ellas era esta, ¿no? Que la reforma permitiría este tipo de cuestiones. Otra es que van a ir los chicos y chicas a cambiar su acta un día y el otro otra vez, y el otro otra vez, y el otro otra vez. Híjole, yo creo que antes incendian una casa que es decirte, siendo adolescentes, decirte tengo una identidad de género diferente, como para llamar la atención, uno, y dos, como si fuera algo fácil. Pues es un proceso personal
en el que aceptan, entienden y enfrentan algo. Pero además me parece algo fantástico de este dictamen es que justo la idea es que en caso de que llegara a suceder que alguien se arrepienta, puede volver a cambiar su acta de nacimiento, que es justamente Sin la ningún libertad de la problema. persona, ¿no? Como actualmente ocurre con los adultos que deciden cambiar su identidad de género. Y, por cierto, ya hay casos de personas menores que han logrado acceder al cambio de identidad en su acta de nacimiento a través de las 2 rutas de las que ya hemos hablado, Sí. y ninguno de ellos ha tenido que retractarse e iniciar un proceso para regresar al género que le fue asignado al nacer. No va a haber esta pendiente resbaladiza en donde los niños van a correr Y van a perderse. a sacar sus actas de nacimiento. O sea, es como si fuera paleta de limón o de fresa, Y que ¿no? Y cualquier... además, o sea, a ver, ya tiene 5 años, ¿no? Que los adultos o las personas mayores de 18 Sí, años 2015. pueden realizar sus cambios de actas. Y no Por ha vía habido administrativa. tal corredera de personas a cambiar su Al- acta de nacimiento. Al ¿no? contrario, tú ves los testimonios de adolescentes, bueno, ya empezando sus 18 años, o sea, como dice el diputado, pues no es que de hoy para mañana ya, ¿no?, eres persona trans, pero el cambio que significa ir ellos mismos ellas mismas al registro a cambiar su acta y a partir de ahí hablan de un nuevo comienzo. Claro. Entonces, ves los foros, porque participamos en varios foros con adolescentes sobre todo, y es un cambio de vida para ellos. O Por sea, en supuesto. serio, sí les da una oportunidad de relacionarse en la escuela, en las actividades deportivas, con la familia y de sentirse, al menos en ese aspecto, bien. Y pues ese es el tema, que esta reforma es para las personas trans, no para las personas no trans. O sea, nadie cis, nadie no trans va a llegar a decir, no sé si haya, yo no puedo asegurar que nunca va a suceder, ¿no? Pero no es algo como que No ha requiera a la pasado. gente, En estos ¿no? 5 años Hay no un ha fenómeno pasado, muy chistoso y cuando la gente escucha que ahora las niñas, niños y adolescentes trans van a poder acudir al registro civil, algunas personas que tienen hijos asumen que sus hijos van a quererlo hacer Sí. como si fuera una moda, una tendencia. Sigue sin comprenderse que es parte de la identidad humana. Claro, claro. Sí, por supuesto. Y estos miedos, digamos, de repente a las pendientes resbaladizas, de que de repente todo se va a convertir en un caos, realmente Es todo lo contrario. Es todo lo ¿no? contrario, Si hoy ¿no? niñas, niños y adolescentes pueden hacer su cambio de acta, es porque están cerca de sus familias, que les aman, que les acompañan, o sea, el tema de la reestructura del tejido social viene por ahí. Claro. Hoy no queremos que las personas trans tengan que irse de las casas y tengan que no estar acompañadas de sus familias y no tengan acceso a la escuela. O sea, esta reforma tiene que ver con permitirles tener una vida como cualquier otra persona cerca de su familia, en su escuela, acudir a tener atención médica como cualquier persona. Y yo creo que eso, lo único que puede suceder es que la sociedad es una mejor sociedad, ¿no? No todo no lo que plantean como que... en otras cuestiones relacionadas con el estado civil de las personas, como lo es el divorcio, pues existen las vías de salida. Pues, o sea, lo que quiero plantear con esto es si una persona hace su cambio de acta, sea mayor o sea menor de edad, y se arrepiente por la razón que sea, puede rectificarlo otra vez, así como las personas que se casan pueden pues, es. Y arrepentirse, hay una ¿no? Y no normatividad, pasa absolutamente sí, nada, la sociedad no se ha vuelto un caos y la vida sigue, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que viven las personas, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que no tienen su cambio de acta y que no pueden hacer su cambio de acta de una manera pues fácil como sería la vía administrativa? Muchas y las más importantes ocurren justo en un espacio que debería ser seguro como es la escuela. Todo el tiempo. Y la primaria, la secundaria, incluso a nivel bachillerato, sí sufren actos de discriminación. Muchas veces, sobre todo en la primaria, yo lo que he visto es que muchos de los compañeros, la parte de la desinformación de los compañeros o las reproducen lo que escuchan en casa, por supuesto, ¿no? En la secundaria, bueno, es burla, mucho asedio, fastidio, bullying, impresionante. Los maestros también falta toda esa parte que no hemos tocado, ¿no? La falta de preparación de información hacia las autoridades, que en este caso en la escuela son desde el director hasta los profesores. Es más, la parte de psicólogas de la escuela no tienen esta información, es algo que vean ni que traten en ningún momento. A nivel bachilleratos, también lo que he visto, al menos en la escuela en donde está mi hijo, es que los compañeros
ya no hacen, a él no le ha tocado padecer a los compañeros más que una ocasión, pero de los maestros sí. De las autoridades sí. Es decir, insisten en nombrarlos con su nombre anterior, insisten en llamarle señorita, joven, si no lo es, si no se identifica como tal, y no cejan. Es decir, puedes hablar con ellos, puedes hablar con el director, así en la escalerita que tenga que ser, y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí hace falta justamente esta sensibilización de parte de autoridades, en este caso como COPRED o alguna otra instancia, que pueda hacer que las autoridades educativas entiendan esta diversidad que tienen adentro, porque además no es el único, hay muchos, pero no todos tienen la oportunidad de encontrarse con sus pares y poder identificarse, y mucho menos una autoridad en la escuela. Por supuesto. Entonces, si la discriminación, el bullying está a la orden del día en los baños, por ejemplo, mi hijo no va al baño. No va al baño, es lo más sensato que hacen. Claro. Y no es el único, en primaria y secundaria hacen eso. Y eso incide además en su salud. Por supuesto, va a repercutir tarde o temprano en en su salud emocional por el bullying, pero además en su salud física por el tema que por supuesto, del baño, ¿no? porque prefieren no ir al baño, ¿no? Claro. Entonces, sí son varios temas, o la cuestión de los deportes, que porque si están en un equipo, porque te vas a formar en el del otro equipo, ¿no? Si no quieres hacer ese, o quieres hacer otro deporte. Entonces, sí hay nos hace falta mucho en ese sentido para poder llegar a... ¿En qué otros ámbitos, Tania? Pues, por ejemplo, en el tema de salud, llevamos una familia lleva una niña trans de 6 años que tiene cabellito largo y de repente se le habla con el nombre anterior, ¿no? Pues esta niña, la verdad es que yo no me imagino que me estén llamando por otro nombre, además públicamente, pues entonces estas personitas no quieren acudir a atender su salud. Claro. Y solo se trata de un nombre. Ese es el punto, que es como tan sencillo, porque a nadie le revisan los órganos sexuales, ¿no? Para decirle su nombre. Para nombrar. Entonces, la falta de respeto al nombre, pues, ocasiona muchísimas cosas. Una de ellas es que no vayan al baño, otra es que no quieran acudir a atender su salud. Y el sistema de salud tendría que conservar a estas personas dentro del mismo sistema. No puede decir tú no porque pues, tú eres trans, ¿no? Sí. Pero eso es lo que ocurre. Sí. De alguna otra manera, por ejemplo, en el tema de salir del país, también ha habido pasaportes, ¿no? Sí, claro. Que incluso ha habido complicaciones de no creer que la persona que está enfrente es la persona con el nombre en el pasaporte, tiene otro nombre y físicamente se ve distinta, y entonces, pues eso, ¿no? Estar haciendo una serie de cosas, de movimientos de gente que a esa niño, imagínate, ¿no? ¿Cómo la ve? Yo conozco alguna familia que tiene 2 hijas, una es trans y la otra no, y esa familia me dice, la diferencia es que esta hija tiene derechos y esta no tiene derechos, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible eso? Y de muchas maneras, o sea, en el deporte, por ejemplo, si no tienes un acta de nacimiento y puede ser que tu hija haya sido muy destacada en algún deporte que se diferencie por géneros, pues ya no puede seguir compitiendo. Imagínate que hubiera sido ese, y ese fue mi caso, el caso de mi hijo, que ese hubiera sido su plan de vida. Pues ya nada más, como no tiene un acta de nacimiento, se acabó el plan de vida de los 4 a los 13 años entrenando todos los días, ¿no? Pues nada más porque un acta de nacimiento no te dice tu nombre y tu género. Y de esa manera hay de esa forma hay muchas maneras de discriminación o de no inclusión. Claro. Porque incluso hoy hay escuelas que saben que están obligadas a tratar con nombre y género, o sea, no es una opción, tú lo sabes, ¿no? A veces las familias no lo sabemos y no sabemos cómo reclamarlo, pero eso no quiere decir que estas personas, estas nuestras infancias, estén incluidas. No están incluidas, ¿no? O sea, tú sabes que a la casa, a la fiesta del viernes, tu hija no va a ser invitada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, sí está prohibido que la escuela le discrimine o le haga bullying, pero eso no implica que yo le tenga que incluir en mi vida. Eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? Esa es la realidad. Sí, la importancia de incluir este tipo de sensibilización en las escuelas, pero no solamente en el personal docente o en el personal administrativo, sino también en las familias. Sí. A veces que los niños, la niñez en general,
no tiene ese problema. Claro, Sus prejuicios son mínimos comparados con el de sus papás. por Así es. supuesto. Claro, de ahí viene. Entonces, de ahí ves el resultado, ¿no? Cuando le dije a mi hija, me dijo, mamá, tengo un hermano y ya, o sea, no pasa nada. Sí. Por supuesto, sus Claro. 11 años de prejuicios no tenían que ver con mis 40 y tantos años, ¿no? claro, claro. Sin embargo, creo que también en este tema la polarización se debe en gran medida a que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Y también nuestra sociedad, además de discriminar a todas las personas trans, también discrimina la posibilidad de que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos. Sí. Se ha asumido que más bien son objetos de protección y no personas que cuentan con derechos que pueden ejercer. Absolutos. Y esto también ha involucrado que en la discusión se diga que las niñas y los niños no piensan y por eso no pueden decidir. Sí. Hay legisladores que han opinado eso. Sí. Inclusive me parece que por ahí se había dicho que se trataba de violencia, digamos, en contra de los hijos, ¿no? El hecho de que se les permita decidir sobre su identidad de género, lo cual me parece terrible porque si de verdad entendemos el interés superior del niño como lo que significa, no es el interés superior de los papás reflejado en los niños, ¿no? Porque poco falta para decir que es violencia en contra de los papás. O sea, no, bueno, yo sí tengo un conocimiento de una familia que la escuela denunció ante el DIF a esta madre y a este padre por respetar la identidad de género de su hija. Y por supuesto la respuesta, tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos y la respuesta fue contundente. Y además ahora, por fortuna, en un estado de la República en el que ahora es una opción estos programas que tienen de capacitación a maestras y maestros, gracias a este caso, Sí. Que maestras y maestros puedan tomar educación sexual, Sí. ¿no? Gracias a esto que pasó. Claro. Pero fueron denunciadas, esta familia fue denunciada Claro. como violenta cuando todo lo que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, están respetando a sus hijos, están respetando la identidad de sus hijos y sí, tenemos que tomar en consideración que son niños y que están en crecimiento, pero eso no implica que todo se pueda ver desde el adultocentrismo de lo que yo creo que es mejor para ti, ¿no? Y en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se habla del derecho a la prioridad Claro. de niñas, niños y adolescentes. Y si entendemos bien ese derecho, primero tendría que haber habido una legislación que diera posibilidades a niñas, niños y adolescentes y luego a las personas mayores de 18 años. Pero la entendemos al revés, ¿no? Claro. Eso no ha sucedido. Sí. Y por cierto, esta misma ley también habla de la no discriminación por identidad de género a niñas, niños y adolescentes. Por supuesto. Entonces, lo que estamos en realidad es garantizando este principio de no discriminación. Y además, aterrizando, digamos, no sé si es el término adecuado, la opinión consultiva de la Corte Interamericana y la reciente jurisprudencia que acaba de emitir la Corte, que si bien no habla sobre menores de 18 años, pero tampoco especifica que sea un derecho exclusivo de las personas mayores de 18 Exacto. años. Habla de las personas. Lo que Las dice la personas Corte, somos- exacto, lo que dice la Corte es el procedimiento ideal es el administrativo. ¿Por qué? Porque es el menos... que establece una carga menos pesada, digamos, para las personas, justamente por esto que ya estábamos explicando. Entonces, a mí me parece que seguir revolcando el tema es que los adultos tenemos que decidir por sobre los niños, porque los niños son inmaduros para tomar decisiones sobre su identidad, pues me parece que se cae sobre su propio peso si nos tomamos en serio los derechos de los niños. Y si además insistimos en que esta es una decisión que yo defiendo una y otra vez, que no es una decisión. La decisión es acudir al juez del registro civil. Esa sí es una decisión. ¿Sí? Pero tu identidad de género No, no es una está. decisión. La decisión de las familias es si ser responsable o no ser responsable, porque este es un tema de responsabilidad, Claro. ¿no? Tendría que estar así. Absolutamente. Pues esperemos que pronto se apruebe esta iniciativa de reformas al Código Civil y al Código Procesal Civil, que es tan importante para reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta ciudad. Y pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. ¿Quisieran alguna reflexión para cerrar, Tania? Bueno, pues es eso, ya necesitamos esta reforma y no solo es la reforma, necesitamos un conjunto de cosas, principalmente la reforma es como lo urgente, pero necesitamos un conjunto de cosas para que este mundo sea un poquito más amable con las personas trans que históricamente han tenido
una vida bastante difícil. Es una posibilidad. Hoy tenemos un Congreso progresista y esperamos ser una sociedad progresista, ¿no? Entonces hay mucho que cambiar en el tema de educación, salud. Hagámoslo. Sí. Sandra. Pues creo que también, insisto, el papel de los medios de comunicación es vital. Todos los sitios web que ahorita son visitados enormemente, si los medios de comunicación son capaces de nombrar todos los aspectos de la vida trans como debe de ser, sin revictimizar a las personas, sin cambiarles el nombre, con sus pronombres como ellos quieren decirlo o quieren escucharlo, es importante, porque la gente es como se informa. Claro. O sea, si tú les dices en los periódicos más que el que te regalan en la calle y viene una información que sea una información correcta. Claro. Y entonces, poco a poquito, alguien tiene que aprenderlo. Por supuesto. Pues vivimos en una sociedad plural, amplia, diversa, y reconocerlo en nuestras leyes, por supuesto que nos enriquece culturalmente y nos vuelve una sociedad mucho más avanzada y respetuosa, tolerante con las diferencias, y es a lo que aspiramos que siga siendo la Ciudad de México. Por supuesto. Pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperemos que haya un próximo programa en donde ya estemos hablando sobre qué sigue después de la reforma en todos estos aspectos de la discriminación y de las violencias que sufren y que viven día a día las personas trans y sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias a Y ti. muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima.